Ahora que ya sabemos cómo se crea el objeto Ajax, vamos a hacer un cambio en nuestro ejemplo. Lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo que se va a llamar ejemplo2.html. Va a decir ejemplo 2 y lo único que voy a tener es un input de tipo button, que también en el onClick va a llamar a la función ejecutar Ajax. Y voy a hacer un script que abre y que cierra, y vamos a realizar lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Voy a hacer la función ejecutar Ajax, que lo que va a hacer es la variable a de Ajax va a ser un new xml http request, y en vez de variable la vamos a hacer constante porque no modifica nada a lo largo del script. Ese Ajax va a ser un open que busque por post el archivo ejemplo2.php y que sea asincrónico, y le vamos a hacer un punto send a ese Ajax. Cuando empieza a cambiar el ready state, vamos a disparar una función que va a preguntar si el ready state llegó al 4 y también si el status es el 200. Y una vez más voy a hacer el console.log de el response text. ¿Qué voy a hacer con este ejemplo 2.php? Solamente voy a hacer un bar dump de todo lo que se recibió por get o por post. Entonces voy a hacer un echo que diga datos por get y el bar dump de todo lo que haya llegado por get, y voy a hacer un echo que diga datos por post y el bar dump de todo lo que llegó por post. Voy a ir al navegador, voy a abrir ese ejemplo y cuando hago clic en el botón tengo mal escrito la llamada a la función. En vez de ejecutar Ajax puse ejecutar. Vamos a corregir eso. Esto llama ejecutar Ajax y de paso le vamos a dar un value que diga Ajax. Ahora sí, volvemos al navegador, actualizamos y al hacerle clic podemos ver que tengo datos por get, un array vacío, datos por post, un array vacío. Esta misma información la podríamos mostrar adentro del documento HTML por medio de JavaScript. Si vuelvo al documento y hago un div con un ID y en el callback le decimos, en vez de hacer un console.log, que al document get element by ID de respuesta le cambie el inner HTML, o sea el HTML interno, esa información, todo el response text se va a cargar adentro de ese div que se llama respuesta. Volvamos al navegador, actualizo y al hacerle clic podemos ver que la información la tenemos entonces en el mismo documento y no nos hace falta tener la consola abierta aparte, así vemos bien la respuesta de los arrays. Entonces tengo el PHP que está esperando recibir la información. ¿Cómo hacemos para mandar esa información? Cuando establecemos la conexión por get, los datos no los podemos mandar como argumento del método send. De hecho, el send va a estar vacío, va a estar nulo. Lo que tenemos que hacer es enviar los datos directamente desde la URL, como pasaría con cualquier PHP tradicional. Voy a ir a este documento, signo de pregunta, variable igual valor, ampersand, variable igual valor, ampersand, y así sucesivamente. Voy a volver al Notepad y le voy a decir entonces a este documento, ejemplo PHP, que va a recibir primero la petición por get y segundo que le voy a pasar nombre igual Germán, ampersand, apellido igual Rodríguez, y vamos a hacerle el send en nulo. Vuelvo al navegador,
Actualizo y al hacerle clic a Ajax podemos ver que los datos por get son nombre y apellido, tal como corresponde con el método get. Ahora, si el envío de datos es por post, los datos los tenemos que enviar a través del send de dos maneras distintas. Cualquiera de las dos es correcta. La primera es que ese send tenga la cadena de texto formateada exactamente igual que el get. Tengo el primer dato igual al primer valor, ampersand el segundo dato igual al segundo valor. Voy a ir al bloc de notas, vamos a pasar esto a post, vamos al navegador, actualizamos y ejecuto y podemos ver que por post todavía no tengo nada, sin embargo los datos por get todavía los tengo porque la misma URL que estamos pidiendo tiene la información por get. Vamos a decirle entonces que quiero pasar curso igual frontend ampersand academia igual Bloom IT. Estos datos que estoy mandando por el send van a llegar por post, mientras que estos datos que son parte de la URL van a llegar por get. Vuelvo al navegador, actualizo y ejecuto y podemos ver que por post no me llegó nada. Recordemos que si el dato se envía por post es obligatorio definir los encabezados de tipo formulario. Entonces el Ajax va a tener un set request header para el content type de tipo application /x www.form URL encode. Vuelvo al navegador, actualizo, envío y podemos ver que tengo los datos que seté por post y mientras que exista algo en la URL del archivo que estamos pidiendo, eso va a seguir llegando por get. Entonces tengo mis datos recibidos por get y mis datos recibidos por post. Esto que no parece tan complejo empieza a tomar cierta complejidad cuando trabajamos con un formulario que tiene más de un campo. ¿Por qué? Porque para poder construir esa URL vamos a tener que empezar a concatenar la información que obtenemos del formulario. Lo voy a hacer, voy a expandir un poco más este ejemplo y voy a hacerlo con un formulario. Vamos a ir entonces al bloc de notas y le voy a decir que mi tercer ejemplo va a ser nuevamente un HTML base que se llame formulario Ajax y voy a crear un formulario que no va a tener ni action ni method porque en realidad no lo vamos a enviar tradicionalmente. Lo que sí voy a hacer es configurarle tres campos. Tengo el input de tipo text que se llama nombre y le vamos a poner como placeholder su nombre y como los voy a buscar con JavaScript le voy a poner un ID. Esto es el ID nombre. Vamos a respetar el mismo ID que el name del campo. Duplico dos veces más, tengo un apellido que dice su apellido y tiene el ID apellido y tenemos un email que dice su email y el ID email y lo vamos a pasar al input de tipo email. Y lo último que me queda es insertar el botón. Que va a ser enviar por Ajax. Y en el onClick, lógicamente, vamos a llamar a la función ejecutar Ajax que vamos a crear desde JavaScript. Entonces, mi función ejecutar Ajax va a crear los mismos elementos que hasta ahora. La constante Ajax es un new XML HTTP request. Este Ajax va a ser un open por post para enviar los datos a
ejemplo 3-procesar.php y va a ser asincrónico, y vamos a setearle el request header que sea el content type de tipo application/x www.form URL encoded, y hacemos el punto send. Ahora vamos a setear lo que vamos a enviar en este lugar, que van a ser los parámetros. Lo voy a dejar como una variable que todavía no existe. Y una vez más vamos a prestar atención al ready state change del Ajax, que dispara una función. Si el Ajax.ready state llegó al 4, metámoslo todo en una sola pregunta, y el Ajax.status es el 200. Lo único que voy a hacer por ahora es un console.log de lo que se produjo. Y del lado de ejemplo 3 procesar, lo que voy a hacer es recibir los 3 campos por post. El nombre es el post de nombre, el apellido es el post de apellido, y el email es el post del email. Y hagamos de cuenta que esto en realidad lo que va a hacer es dar de alta una base de datos, por lo cual tendría una consulta de tipo insert adentro de usuario, seteando nombre igual a este nombre, apellido igual a este apellido, email igual a este email. Y lo único que voy a hacer es un eco de esta consulta. No la voy a ejecutar ni nada por el estilo, simplemente quiero que entiendan cuál sería el objetivo de este PHP en particular. Volviendo aquí, entonces lo que me está faltando es enviar los parámetros, y como los parámetros tienen formato de URL, le vamos a decir que la variable parámetros va a ser estos nombres de campos igual a los valores de cada uno de estos controles. Entonces, nombre va a ser igual, y concatenamos con más en JavaScript al document get element by id de ese campo nombre. Esto es el objeto input, le voy a pedir su value. Entonces, hago el get element by id de nombre, busco su punto value y lo asigno dentro de la cadena de texto a nombre, que es lo que va a llegar por post, como pesos post nombre. Duplico. Apellido va a ser el get element by id de apellido.value, pero como tiene formato de URL, lo que ya tenía más ese apellido, y lo mismo con el email. Es el document get element by id de email.value. Si no me equivoqué, vamos a hacer el console.log de los parámetros, y eso me tiene que devolver también el console.log de esta consulta MySQL, porque es lo que estamos diciendo que suceda con el texto de respuesta. Vamos a ir al navegador, vamos a buscar ejemplo 3.php, voy a prender la consola y le voy a decir que mi nombre es Germán, el apellido es Rodríguez y el email german@bloomit.com. Ejecuto y podemos ver que tengo solamente el email, cometí el error de siempre estar reemplazando. Lo que tengo que hacer es agregar al final como el punto igual de PHP, pero con el más igual de JavaScript. Los parámetros arrancan esto y le agrego al final apellido y le agrego al final el email. Por eso me devolvió tanto mensaje de error de que había índices que no existían. Entonces actualicemos. Tengo un error con uno de los más igual en la línea 29. La línea 29 lo que dice es, claro, no lleva el bar por delante una vez que ya lo crea. Eso por haber duplicado el código sin prestar atención. Ahora sí, la variable parámetros se establece una única vez como
el nombre, el apellido y el email concatenados al final de cada una de las variables que venimos arrastrando antes. Ahora sí, actualizo, envío y podemos ver que esta es la URL que estoy por enviar y esto es el query que estaría ejecutando, por lo cual todos los datos llegaron perfectamente. El problema, ¿cuál fue? Toda la construcción. De hecho, en la misma me equivoqué. Esto de ir creando la cadena de texto que vaya concatenando cada uno de los values puede llegar a ser muy tedioso, sobre todo si el formulario es demasiado grande. Si son solamente 2 campos o 3 campos, creo que es tolerable, pero cuanto más grande sea el formulario, más difícil va a ser armar esa estructura. Por lo cual, la segunda posibilidad que tenemos para el envío de datos por post es, en vez de haber creado una cadena que se parezca al get, usar el objeto formData, que es un objeto de JavaScript. Este objeto formData representa, como el nombre lo dice, todos los datos, todos los campos de un formulario para enviarse vía JavaScript. La sintaxis es bastante simple. Vamos a hacer un new formData que entre paréntesis va a recibir un objeto de tipo formulario. O sea que tengo que hacer el getElementById o el getElementByTagName o el query selector del formulario que queramos procesar. ¿Qué es lo que va a hacer entonces la variable que almacene ese new formData? Va a guardar todos los campos con los valores u opciones seleccionadas por el usuario. Entonces vamos a mejorar el proceso de lo que hicimos antes. Le voy a decir que todos estos parámetros en realidad van a ser un new formData y le voy a pasar entre paréntesis un formulario. Puedo anidar las funciones o decirle que aquí paso un form y la variable form va a ser el document.getElementById y busco mi formulario que todavía no existe, por lo cual le voy a dar este nombre al formulario. De esta manera todos los campos se van a levantar automáticamente de este formulario por medio del formData y van a estar adentro de la variable parámetros. Lo que no va a tener es la estructura de URL. Lo que va a hacer, si hago el console.log de parámetros, es un objeto de tipo formData con todas las propiedades que correspondan a ese objeto. Pero vamos a verlo. Voy al navegador, actualizo, envío por Ajax, tengo un objeto formData y me dice que no tengo nombre, no tengo apellido y no tengo el correo, el email. ¿Por qué sucede esto con el formData? Porque desde el momento que ustedes utilizan el objeto formData, no necesitan utilizar los headers del content type. Y si necesitan agregar nuevos elementos, nuevas propiedades, el formData tiene una función llamada append, agregar, que recibe un campo, coma, un valor. Lo voy a mostrar para que lo vean. Vuelvo al bloc de notas y le voy a decir que el set request header lo comento. Voy al navegador, actualizo y cuando envío esto, ahora sí tenemos el insert adentro de usuario, seteando un nombre, un apellido y demás. Y el console.log de esa variable parámetros me da un formData que tiene su estructura propia de objeto de JavaScript. Entonces, de esta manera nos liberamos de tener que estar construyendo la URL, sobre todo cuando son demasiados campos. Si son menos, no hay ningún inconveniente. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver al bloc de notas. Le voy a decir al PHP que procesa que me haga un bar dump de todo lo que llegó por post. Y desde JavaScript le voy a decir que a parámetros, que es el objeto formData, le voy a hacer un punto append de algo llamado código 1, 2, 3, 4, por ejemplo, por mostrar esto en funcionamiento, y eso nos va a permitir o crear un formData vacío o agregarle a uno ya existente más información para enviarla al PHP que procesa. Hago clic en enviar y podemos ver que tengo el nombre, el apellido, el email y el código que le acabo de agregar desde el mismo objeto formData con su función .append. Y esto va a simplificar entonces el envío de datos vía Ajax a ese PHP que procesa la información. Ahora, ese Ajax.responseText captura absolutamente todo lo que devuelve la petición. Si es un error,
lo que hemos pedido porque el archivo no existe. Lógicamente estaremos capturando ese mensaje de error. Vamos a hacer lo siguiente. Para que vean esto en funcionamiento, vamos a decirle que me muestre la respuesta también en otro div. Voy a hacer un div con el ID respuesta. Y le vamos a decir que la muestra de información va a ser, una vez más, el document.getElementById de respuesta.inner HTML, que le va a asignar este response text. Si me equivoco y pido un archivo que no existe, por ejemplo, pongo varias S en el procesar. Para que esto funcione tengo que eliminar el ajax.status200 porque esto que no existe me va a devolver un 404, no un 200 porque el archivo no existe. Entonces vamos a ir al navegador, actualizamos y al ejecutar podemos ver que la respuesta que tengo es el not found S404 porque el archivo no existe. Entonces el response text captura todo lo que devolvió esa respuesta. Si es un HTML, lógicamente devuelve todo el contenido, por lo cual deberíamos analizar si corresponde que tenga esa respuesta el HTML head y body, porque a su vez va a estar adentro de una página que ya tiene estas etiquetas estructurales. Y si es un PHP, solamente va a devolver lo que el PHP haga echo o print, y si hay errores, los mensajes de error. O sea que si tenemos un if que nunca se cumple, esa respuesta nunca la vamos a visualizar, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con las cuestiones dinámicas del PHP a la hora de capturar una respuesta. Y esa respuesta siempre llega como texto plano, es decir que si desde PHP enviamos algún otro tipo de dato, siempre llega como string. No nos va a llegar nunca un número, no nos va a llegar nunca un booleano. Voy a hacer una última integración de esto. Vamos a ir a nuestra web y voy a agregar este Ajax en el registro. Como bien sabemos, no vamos a permitir que dos personas con el mismo correo se registren y el mismo PHP que procesa lo rebota porque el campo es unique. Si vengo aquí y pongo german@bloomit.com con cualquier clave y envío, esto devuelve un error porque el usuario ya existe. Lo que podemos hacer es, cuando el usuario escribe un correo, ir y averiguar en la base de datos si el correo ya existe y frenar desde el mismo envío de formulario esta petición. ¿Para qué? Para que no me envíen un usuario que ya existe. Entonces, voy a buscar el template que hace el registro. Por lo pronto, el formulario es el que me interesa. Y le vamos a decir entonces al input de tipo email que tenga un ID llamado correo. Y le vamos a agregar a esto entonces un JavaScript. Quiero una etiqueta script que abre y que cierra, que se va a disparar cuando el usuario se vaya del campo de correo. Ese irse del campo de correo es el evento onBlur. Cuando se vaya de este elemento, voy a llamar a la función validar mail. Y la función validar mail lo que va a hacer es primero obtener el value de este input y crear el objeto Ajax. Las dos son constantes porque no van a cambiar mientras que se ejecute el script, por lo cual creo el email y creo el Ajax. Le vamos a decir a este Ajax que abra una conexión por post al archivo que está en forms y se va a llamar validar mail.php y que sea asincrónico. Y le vamos a decir a ese Ajax que haga un punto send de mail igual y concatenamos el mail. Total es el único valor que vamos a enviar. Si fuese más de uno, por ahí sí crearía un objeto form data.
Como no estoy usando el form data, sí voy a usar el set request header, que al content type le asigne el valor de formularios, el application /x form URL encoded, y lo vamos a procesar. Entonces el Ajax va a tener un on ready state change que va a disparar una función, y esa función lo único que va a hacer es preguntar si ya finalizó, si es el status 200, que debería ser porque el archivo va a existir, y va a capturar la respuesta, que la respuesta va a ser simplemente si ya encontré o no encontré un usuario con ese correo. Entonces venimos aquí y le decimos si el Ajax llegó al ready state 4 y el status es 200, por ahora le voy a decir que nos haga un console.log del ajax.responseText. Lógicamente, para que esto funcione, el archivo tiene que existir, porque siempre estoy preguntando si la respuesta es OK, o sea que un 404 no devolvería nunca respuesta. Voy a ir a la carpeta de forms, voy a guardar este archivo y solamente voy a hacer el bar dump de todo lo que llegó por post, así verificamos que nos haya llegado ese email y que el Ajax esté funcionando correctamente. Entonces vamos al navegador, actualizo para que tome los cambios, prendo la consola y cualquier cosa que escriba en este lugar debería mostrarnos que recibió el mail como ese valor. Entonces ese PHP que acabamos de crear se va a conectar a la base de datos y va a hacer la consulta SQL a ver si existe algún registro en la base de datos con ese correo. Como el correo es unique, tengo dos respuestas posibles: o tengo un resultado o no tengo nada. Entonces la variable email va a ser el post de mail, que es el nombre que le puse al parámetro al enviarlo, es decir, este nombre de aquí. Y le voy a decir que mi consulta SQL va a ser un select que traiga solamente el ID de la tabla usuarios, donde el email sea este email limitado en un solo resultado. Hago las filas y creo el array asociativo Para que esto funcione, lógicamente necesito incluir la conexión. Salgo a una carpeta, voy al setup y levanto configuración.php. Y vamos a preguntar entonces si no tengo array, eso quiere decir que este usuario está libre. Vamos a hacer un eco que diga OK. Y si esto no se cumple, quiere decir que al menos hay un usuario, vamos a devolver error. Entonces, no hay array, usuario libre, hay array, usuario ocupado. Volvamos al navegador, actualizamos, pongo cualquier correo que sí exista, me voy y me dice que hay un error, pongo cualquier correo que no exista, me voy y me dice que está OK. ¿Qué es lo que tiene que hacer esto en realidad? Aparte de mostrar un mensaje apropiado al usuario, tendría que habilitar o deshabilitar el botón de envío, porque si me dice que tengo error y aprieto y hago clic en registrar, no tiene sentido que te haya indicado que algo falló si te estoy dando la posibilidad de que lo envíes. Entonces, vamos a agregarle una última validación al formulario que va a ser en base a esa respuesta. Entonces, mi variable respuesta va a ser el response text, que ya sabemos que es OK y si no, error. Y vamos a hacer un if que pregunte en base a respuesta, y con eso vamos a habilitar o deshabilitar este input. Este input va a tener el ID botón, lo voy a buscar, y los botones en JavaScript tienen la propiedad disable.
Disable es deshabilitado. Si es true, lo estoy deshabilitando. Si es false, lo estoy habilitando. Entonces, si la respuesta es OK, el disable va a estar en false. Lo voy a rehabilitar. Y si esto no se cumple, cualquier otra respuesta que para nosotros es error, lo que va a hacer es deshabilitar el botón. Entonces, vuelvo al navegador, actualizo, voy a elegir algún correo que sí exista, me voy y ahora no puedo cliquear el botón porque está deshabilitado. Si pongo un correo que no existe y me voy, el botón se rehabilita y lo puedo enviar. Me estaría quedando mostrar un mensaje apropiado que le diga que no se pudo dar de alta. Entonces volvamos aquí y vamos a agregar al lado del botón un último div con el ID validación, que va a tener como contenido usuario ya existente o vacío. ¿De qué depende? De si está bien o está mal. Entonces el getElementById de validación va a tener el inner HTML vacío si está todo bien, y va a tener el inner HTML igual a usuario ya existente si deshabilito el botón. Vuelvo al navegador. Perdón, no lo voy a hacer con un div antes de ir al navegador, porque si no me lo va a separar. Lo voy a hacer con un span, que es un elemento de línea, así no se me separa con respecto a lo que venía antes o después. Ahora sí, voy al navegador, actualizo cualquier correo que ya exista y me voy, muestra usuario ya existente, y si pongo algún correo que sea correcto y me voy, perdón, el usuario 2 Germán 2 ya existe, Germán 3, me voy y desaparece el mensaje del usuario ya existente. Lógicamente a ese mismo span después lo puedo buscar con CSS y darle las propiedades necesarias para que se vea como un mensaje de error. Por ejemplo, ampliar un poco su tamaño porque tengo todos los spans reducidos, definir un color de fondo, podría ser un rojo claro, un color, y que esto sea lo que se muestra en ese span si algo falla. Entonces elijo un usuario que ya existe y por lo menos tengo un mensaje de color rojo indicando que el usuario ya existe, y si pongo alguno que no exista, lógicamente desaparece el mensaje de error, y hemos agregado una funcionalidad muy útil a la web mediante la implementación de este objeto Ajax que ofrece JavaScript.